Buenos días, queridos televidentes. Gracias por la gentileza de su sintonía en este maravilloso sábado que nos da Dios. Hoy tenemos un privilegio que yo valoro mucho. Es la presencia de Cándido Mercedes, sociólogo y también es consultor organizacional. Un hombre que ama este país y que trabaja en todo lo que hace con un nivel de excelencia admirable. Pero antes de darle la bienvenida a don Cándido, yo quiero decir esto. El PRM dio al PLD y a la Fuerza del Pueblo una cucharada de su propia medicina. Nada, simplemente, y de eso, por supuesto, de las elecciones nacionales del 2024 municipales, vamos a estar hablando más lo que Cándido Mercedes nos agregue. Don Cándido, bienvenido a Conexión Global RD. Buenos días, buenos días. Tenía mucho que no venía y esta es su casa, usted hace falta aquí. Gracias, gracias. Don Cándido, a propósito de las elecciones municipales 2024, ¿qué usted entiende el dominicano debe ver en esas elecciones como producto? Mira, vamos por partes. Sí. Yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque acuérdate que aquí hubo lo que se llama el síndrome de las municipales. Síndrome de las municipales. Eso quiere decir que en el 2020, acuérdate que por primera vez en la historia republicana se aborta unas elecciones. Sí. ¿Está bien? Y ahora la gente estaba en las expectativas. Claro, la hicimos en marzo, en medio del COVID, está bien. Pero, Manuel, te voy a ser honesto. Las elecciones más transparentes que yo haya visto es esta. Tú nunca había visto que al momento del conteo de los votos se permitió que la prensa accesara a los colegios a grabar el conteo. Sí. Tú nunca había visto que el presidente de la Junta Central Electoral dice a las 8 emitiremos el primer boletín con el 20% del escrutinio ya computados. A partir de ahí, eso fue como continuo, sistemático, todo. Un éxito extraordinario. ¿Dónde está la falencia? En lo que yo llamo la crisis de la cultura política dominicana, que no fue tan significativo, pero es parte de esa cultura política. Por ejemplo, el proselitismo en los colegios electorales, suponte. Eso, desde el punto de vista sociológico, para mí no tiene importancia. ¿Por qué? Porque no es verdad, el 100% de la gente a la hora de ir a votar a un colegio ya sabe por qué van a votar. Claro que sabe. Que tú tengas un babero ahí, eso no te induce a cambiar mi voto. No afecta tu decisión. No afecta mi decisión. No es cierto. Y eso se va a quedar por mucho tiempo porque es parte de ¿qué? Del folclore. Él es parte del carnaval. Además, estamos entrenando a la población. Es parte del carnaval en la República Dominicana. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo. No. Lo que te estoy diciendo es que no es un proselitismo per se, sino parte de la simbología y del orgullo de los actores políticos con su babero ahí. Y se le permite a todos. Se le permite. O sea, no y todos lo tenían. Y... Ok. Ahora, tú me dices que nada más es uno solo. Exacto. Ahora bien, en el 30% de los colegios se vio compra de votos o de cédula. Ok. Lo que figuraba. Exacto. A veces pero parece. Tampoco eso fue así. No fue significativo. No. Eso tú no puedes decir que los partidos estaban así groseramente, como en anteriores sí se veía. ¿Me entiendes? Ahora tú sabes que el impacto de que los regidores no eran preferencial, los regidores jugaron su papel en todo esto, porque no lo conocían y tenían que mover gente y todo eso. Implicó un arrastre ahí. Exacto. Pero está bien. ¿Me entiendes? Pero la organización, la civilidad de la gente, fíjate que no hubo, por primera vez, no hubo esa violencia tan... ¿Cuál es? La de Asua, pero fue previo al día de las elecciones. Sí. La de Montecristi fue previo a las elecciones. No fue el día de las elecciones
y como consecuencia de la confrontación de actores políticos distintos. No. ¿Ves? Entonces, aquí queremos exacerbar todo y buscar. El ser humano tiene que buscar el equilibrio. Yo te tengo que decir las cosas positivas, porque este país necesita ¿qué? Necesita elementos motivacionales Sí, para señor. conducir de mejor manera a la sociedad. ¿Qué es lo que queremos? Que la Junta Central Electoral siga trabajando, todas las que vuelvan sigan trabajando bien, que sigamos mejorando, porque hay cosas que se pueden mejorar. No, y que mejoremos a tal nivel que la que sigue tenga que hacerlo bien obligado. Obligado, ¿va entendiendo? Entonces, eso es que bueno. Organización excelente. ¿Qué ocurre? Que gran parte de los actores políticos nuestros no están a la altura de la dinámica de la sociedad. ¿Qué dijeron algunos partidos? Que iba a haber hackeo, que iba a haber apagones digitales, Sí. y eso generó una expectativa y generó miedo. Hay militares que dijeron que iban a salir a defender el voto de X o Y partido, Sí. cosa que no se dice. Tú puedes decir, vamos a ir a defender la democracia, Eso es una imprudencia. pero son imprudencias que generan ¿qué? Miedo en una Porque población. esos militares que dijeron eso lo están diciendo en un contexto de un partido específico. Tampoco fue que ellos lo dijeron. Pero para mí y eso muy es, delicado eso. pero para mí eso es bravuconada de ellos. Sí, sí, muy Pero delicado. una parte de la sociedad que es analfabeto, que tiene el síndrome del 78, del 82 y todas esas cosas, No, y hasta del 20, Y del 20, exacto. que tuvimos que hacer una segunda elección. le da miedo Claro que sí. y dice, no, para mí tal cosa. Mira, somos tan bárbaros que levantaron una leyenda urbana de una vez. ¿Cuál fue? Mentira tan grosera como que la abstención había sido de un 70%. De un 70%. Hasta el día de hoy Yo te acabo de mandar para que están veas, hablando de eso. pero eso es mentira. Yo sé. que Hay una mentira. frase que tú eres comunicador, apréndetela. Datos mata relato. ¿Qué significa eso? Que tú puedes durar una semana hablando, 15 días y un mes. Y yo vengo y le presento al pueblo dominicano, mira, estos son los datos. Y todo lo que tú dijiste, si no se circunscriben a esos datos, se va a caer. ¿Y así pasó con eso? Por ejemplo, ¿qué hicimos de una vez? La tarea. Búscala para que tú veas. Sí. Desde el 1998 hasta el 2024, las elecciones municipales han tenido más o menos un comportamiento Es más similar. Hay una sola que bajó un poco y fue... Fue la del 2016, 16. que hubo una abstención de 28%, pero acuérdate que fueron municipales y presidenciales juntas. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las municipales no convocan a la ciudadanía. ¿Por qué? Sí. Y ahí la gente no quiere buscar la explicación ¿Qué sociológica. es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la explicación? Es que nosotros tenemos todavía el síndrome de Trujillo. Porque Trujillo nada más no fue Trujillo per se como persona. Trujillo generó en esos 31 años lo que se llama toda una ideología y la incorporó en el corpus social dominicano. Es más, Trujillo fue tan fuerte en la formación social dominicana que muchos de sus trastornos de personalidad lo incorporó a una parte significativa de la población dominicana. Sí, señor. Elementos negativos de personalidad lo visibilizó como elementos válidos. Por ejemplo, Trujillo hacía una reunión con sus funcionarios y ahí se regodeaba de decir con qué mujer casada él había tenido relaciones íntimas. Y aquí hay gente, hombres, que exhiben sus relaciones extramatrimoniales como un elemento positivo para que vean que él El macho. es macho Machismo. varón masculino. Sí. Y eso es una debilidad desde el punto de vista humano, espiritual. Sí, sí. ¿Va entendiendo? Gente que tú lo ves que son casados y me mandan las amantes que tienen la primera, segunda y tercera base. Eso para mí, ningún hombre que se respete hace eso. No. Pero aquí lo hacen como si fuera Un símbolo. un símbolo. Que testifica del hombre que es él. No, y simbología y elementos sí. de estatus, para que tú sepas. Porque él tiene primera, segunda y De tercera. hecho, eso es parte del problema de la corrupción en los gobiernos. Exacto. Que hay que tener una novia o dos o tres. Y ya, pero hay que mantenerla Porque y comprarle apartamentos, no, y comprarle jipeta. porque es sinónimo de poder. de poder.
Y eso se manifestó a gran Todo escala. eso hereda del trujillismo. Sí, pero hubo una continuidad de Balaguer Sí. y después los otros que siguieron. Que han seguido hasta hoy. ¿Me entiendes? Entonces, eso está muy malo. Muy malo en República Dominicana. Pero otra lectura. Fíjate, ¿qué tiene que hacer la Junta a partir de ahora? Oye, el padrón era y es de 8.105.000 electores. Sí. Pero en ese padrón están 780.000 dominicanos en el exterior Que no votan. que no votan. Sí. ¿Qué debe hacer la Junta a partir de ahora? Sacarlo. En las elecciones municipales, el voto con el padrón de 8.105.000 fueron tantos. Ahora, como eso no votan en el exterior, los extraemos. Entonces, de esos 8.105.000 quedaron 7.200.000 en el territorio dominicano. De esos 7.200.000 votó 3.775.578. Y eso significa un 52.7%. Por eso hay que reconocer que el dominicano en territorio dominicano fue el 52%. Ahora, ¿qué es lo que sociológicamente tenemos que tomar en cuenta? ¿Dónde hubo mayor abstención? En los 10 municipios más grandes del país. Bueno, ahí es que se tiene que haber más. ¿Qué significa eso? Sí. No, pero no tanta la abstención. En Santiago fue de 60. 60. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que? Que las municipales no convocan, no consisten, No motivan. no motivan. El hiperpresidencialismo es tan fuerte que la subestimación del poder local, que debería ser, como decía Juan Pablo Duarte, el primer poder del Estado, porque es el que está más cerca, el poder público más cercano a los territorios. Aquí no lo es. ¿Por qué? Veamos. No hay un gobierno, después que se aprobó la ley 176-06, la ley municipal, que dice que el 10% de los ayuntamientos. Aquí ningún gobierno. El que más dio fue Hipólito Mejía, que dio un 6%. Hubo un momento. Después todo lo que han dado es 3, 4. Sí, dan. ¿Me entiendes? La mayoría de los presidentes van y ¿qué hacen? Invierten. Poder Ejecutivo invierte en Santiago. Si tú vas a Santiago, ahí está habiendo una transformación total. Que monorriel, que metro, que esto, que... pero es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la ciudadanía de Santiago no ve el ayuntamiento como el que le está resolviendo los problemas de la localidad, sino el Poder Ejecutivo. Tú te vas a la zona fronteriza y ahí hay una inversión de 13.000 millones. Pero no son los ayuntamientos que están haciendo esa inversión, es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, yo no visualizo como el ayuntamiento como el que me está resolviendo el problema, sino el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, el artículo 55 que estuvo en la Constitución de Balaguer, que ha sido la más larga, tenía todo el poder. Pero ese artículo 55 se deslizó en el artículo 128 de la Constitución, de la Constitución del 2010. El poder hiperpresidencial. Por lo tanto, los ayuntamientos, ¿qué es? En todos los países civilizados, altamente avanzados, los ayuntamientos son la expresión de la descentralización del poder público vía la inversión pública. Aquí no, porque los ayuntamientos no tienen dinero para invertir. Por ejemplo, si Carolina quiere hacer el drenaje pluvial, suponte, ¿con qué cuarto lo va a hacer? No lo tiene. Tiene que depender de obras públicas. Tiene que ir 100.000 fondos especiales. Tiene que ir 100.000 veces donde, sí, al presidente. Señor presidente, usted me dijo a mí que ahora sí, por Dios, por lo menos comencemos a dar los primeros pasos. Claro. ¿Por qué? Porque esos son más de 30, 40.000 millones. Oye, el drenaje pluvial, eso tiene que ser un proceso. Eso es un proyecto solo. ¿Me entiendes? No, pero que no se agota en un año, 2 años, 3 años. ¿Me entiendes? Eso se lleva de eso es parte de lo que se necesita, que no tenemos, que la élite política no tiene, que lo se llama visión país. Porque aquí cada presidente, como cada alcalde, tiene su agenda personal, no agenda colectiva, no agenda societal, que es lo que necesitamos. Pero ustedes
trazaron la leyenda urbana de la abstención. Pero hay dos componentes, hay factores sociales. Por favor, vamos a la primera pausa comercial y vamos a entrar, cuando volvamos, a esos factores. ¿Qué le parece? Ok. Volvemos en breve.